Muy bien, muy buenos días a todos. Qué alegría ver la iglesia, bueno, como casi cada domingo, ¿no?, llena. Hoy vamos a hablar acerca de este tema, ¿por qué el bautismo es tan importante? Como sabéis, ya se ha mencionado en varias ocasiones esta mañana. Hoy tenemos un culto especial de bautismo, y eso significa que algunos creyentes de esta congregación van a bajar a las aguas del bautismo y van a ser bautizados, ¿vale? No es un secreto para ninguno de nosotros que el bautismo es una práctica que se lleva a cabo en todas las iglesias cristianas. Es un acto importantísimo dentro del cristianismo. Pero estoy seguro también de que algunos de vosotros habréis notado algunas diferencias según la tradición cristiana que se siga, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuántos de los presentes, si no sois muy tímidos podéis levantar la mano, cuántos de los presentes habéis sido bautizados de bebés? Una gran mayoría, diría. Pues muy bien, bautizar a un bebé, en cierto sentido, puede expresar, ¿verdad?, la buena voluntad y la fe de unos padres pues que quieren lo mejor para su hijo, ¿vale? De ninguna manera nosotros despreciamos este acto, especialmente cuando los padres lo hacen de una manera sincera y honesta, ¿no? Sin embargo, a la luz de la enseñanza de la Biblia, y especialmente del Nuevo Testamento, esto no es a criterio personal, sino a la luz de la enseñanza del Nuevo Testamento, ese acto de bautizar a un bebé todavía carece de un elemento que es fundamental, indispensable. ¿Sabéis cuál es? La fe personal de la persona que se bautiza. Mirad, en el Nuevo Testamento no encontramos ejemplos explícitos, al menos, de bebés siendo bautizados, ¿vale? Todas las personas que se bautizan en el Nuevo Testamento, sin excepción, son personas de diferentes edades, pero que ya tienen uso de razón y que de manera libre, voluntaria, deciden bautizarse como una respuesta de amor a Jesús y de obediencia a Él. Así que las personas que hoy se van a bautizar y que están ahí en primera fila, como podéis ver, no son bebés, ¿vale? Son creyentes de diferentes edades, algunos de ellos, por cierto, fueron bautizados de bebé, pero hoy desean, con plena conciencia de lo que el bautismo significa, y por decisión personal, dar testimonio público de su fe en Jesús a través de este acto que vais a ver en unos minutos, un acto muy sencillo, pero también muy solemne, ¿vale? Y quiero aclarar algo. Todas estas personas que hoy se bautizan, no se bautizan para ser salvas. El bautismo en agua no salva a nadie. Es únicamente la fe en Jesús lo que nos abre el camino al cielo. El apóstol Pablo, recordaréis en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículos 8 y 9, fijaos cómo lo expresó. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La salvación es por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don, un regalo de Dios. Y aclara, no por obras, no es por bautismo, no es por sacramentos, no es por esfuerzos, no es por méritos, no es por obras, para que nadie se gloríe. Salvos por medio de la fe. Estoy seguro de que todos vosotros recordaréis al que la tradición llama el buen ladrón. Recordáis que Jesús estaba acompañado en la cruz, cuando fue crucificado, de otros dos ladrones. Y uno de ellos, el que se arrepintió, dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pues ese ladrón no se bautizó, tampoco tuvo tiempo para ello. Pero ¿sabéis lo que Jesús les dijo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque no es el bautismo lo que salva, sino la fe en lo que Jesús ha hecho por amor a nosotros. Y estas personas que hoy se bautizan tienen esa fe en lo que Jesús ha hecho por ellos. No lo hacen para salvarse. Por cierto, otra aclaración, el bautismo en agua tampoco va a producir ningún cambio mágico en sus vidas. No penséis que al salir del agua van a salir con aureolas en la cabeza y van a ser más santos. Pero la pregunta entonces es la misma del principio. ¿Por qué el bautismo es un acto tan importante para ellos y también para nosotros como iglesia?
Bueno, hay dos motivos fundamentales que yo quiero señalar esta mañana por los que el bautismo es tan importante, ¿vale? El primero de ellos es por obediencia a Jesús y el segundo de ellos para dar testimonio de Jesús. Obediencia y testimonio. Obediencia y testimonio. En primer lugar, por obediencia a Jesús. Y me gustaría, si tenéis Biblia, ya sea en vuestros móviles o la Biblia física, que podáis acompañarme y leer conmigo la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 28. El último capítulo de Mateo, del versículo 18 en adelante. Para los que no traigan Biblia, como siempre, aparecerá también en la pantalla el texto, ¿vale? Mateo 28, 18. Dice así el texto. Jesús se acercó entonces a ellos, a los discípulos, y les dijo, ¿se me ha dado el qué? Toda potestad o toda autoridad en el cielo y en la tierra. Para aquí un momento. Jesús ha recibido de Dios Padre toda autoridad, no alguna autoridad, toda autoridad. Por tanto, quienes decimos creer en Jesús, reconocemos entonces que su palabra tiene autoridad sobre nuestras vidas. Su palabra no son simples consejos de vida que nosotros podemos decir, bueno, pues este lo desecho, no me interesa, este me parece interesante, venga, este lo voy a aceptar. Su palabra tiene autoridad, toda autoridad le ha sido dada a Jesús. Y por tanto, su palabra demanda obediencia, al menos la de aquellos que decimos amar a Jesús. Jesús mismo dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 23, puedes verlo en pantalla, el que me ama, ¿el qué? Mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará. Más claro no pudo ser. Para Jesús, el amor a Él no se expresa principalmente a través de nuestras palabras. ¡Ay, cuánto amo yo a Jesús! Yo soy un verdadero cristiano de los pies a la cabeza. No, no, no. El amor a Cristo se expresa, se manifiesta principalmente a través de nuestra obediencia a su palabra. De manera que si alguien dice amar a Jesús, pero no obedece su palabra, entonces no está amando realmente a Jesús. Déjame repetir esto, porque es importante. Si alguien dice amar a Jesús, pero no obedece su palabra, entonces no está amando realmente a Jesús. Tiene sentido, ¿verdad? Pues justo después de decirnos Jesús que Él ha recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra, en el siguiente versículo nos da un mandamiento. ¿Queréis verlo? Versículo 19 y 20. Dice así: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Fíjate con atención en las palabras de Jesús. Jesús no dijo, vayan y hagan simples creyentes. Dijo, vayan y hagan discípulos. Mirad, en nuestro país, hoy día, hay muchas personas que dicen creer en Jesús, pero no tantos evidencian ser verdaderos discípulos de Jesús. Muchos creen, pues simplemente por tradición. Oye, hemos nacido en un país de cuna, de herencia, de cultura cristiana. Así que a veces heredamos, de alguna manera, pues esas tradiciones cristianas y esa fe. Pero es una fe superficial, porque no produce cambios en nuestra vida. Hoy día también está de moda manifestar nuestra creencia en Jesús en las redes sociales. Veréis a muchos famosos, ¿verdad?, últimamente manifestando su fe en Jesús. Y está muy bien. Pero Jesús nunca dijo, vayan y hagan simples creyentes superficiales. Dijo, vayan y hagan discípulos. Y un discípulo es aquel que no solamente cree de una manera superficial, intelectual, sino que además
obedece a Jesús y obedece porque reconoce que su palabra tiene toda autoridad sobre nuestras vidas. Y ojo, porque no obedece motivado por un temor servil, como quien tiene miedo al castigo. Oye, es que si no obedezco a Jesús, Él me castiga, me voy al infierno. Cuidado con esa imagen tan infantil que muchos tienen de Jesús. El cristiano no obedece a Jesús por miedo al castigo, todo lo contrario. Nuestra obediencia a Jesús es fruto del amor que sentimos por Él. Vivimos apasionados por Jesús, porque Él, y solamente Él, ha transformado nuestras vidas, les ha llenado de sentido, de propósito, de paz, de esperanza. Juan, Cristina, Yanine, Yoraxi, Pablo, Yolina, recordad hoy que sois discípulos de Jesús. Vosotros no sois discípulos del pastor José Daniel, ni de la Iglesia Cristo Vive de Hortaleza. Así que si el día de mañana, y Dios no lo permita, José Daniel se desvía del camino, vosotros no seguiréis a José Daniel, porque sois discípulos de Cristo y no de hombre alguno. Y si la Iglesia Cristo Vive de Hortaleza mañana se desvía del camino, Dios no lo quiera, huid de ella y seguid a Cristo, porque sois discípulos de Cristo. Mirad, las sectas buscan seguidores de sí mismos, proselitismo. Los cristianos buscamos seguidores, discípulos de Jesús. Y desde el primer siglo, uno de los primeros pasos para convertirse en un discípulo de Cristo, ¿sabéis cuál era? El bautismo. Por eso el versículo 19 dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Aquí están representadas diferentes naciones. Y lo primero que dice es, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que nuestros hermanos hoy quieren ser discípulos de Jesús. Y uno de los primeros pasos de un discípulo de Cristo, en este largo caminar de la fe, es el que van a dar hoy a través del bautismo. Querido, la obediencia trae bendición, va a traer gozo, fruto a vuestras vidas. Así que, enhorabuena por esta decisión. Pero ellos no solamente se bautizan por obediencia a Cristo, ¿vale? El bautismo es mucho más que obediencia a Cristo. Es dar testimonio a otros de lo que Jesús ha hecho en ti. El bautismo es dar testimonio público de algo que a ellos ya les ha ocurrido en privado. Es una dramatización, lo que se va a hacer ahora, una demostración externa de lo que ellos ya han experimentado internamente en sus corazones. Mirad, quienes conozcáis bien a estos hermanos, yo sé que es difícil en una iglesia grande conocer bien a todos los que se bautizan, es prácticamente imposible, ¿no? Pero estoy seguro que los familiares, amigos, aquellos que conocéis bien a las personas que se bautizan hoy, sabrán sin ninguna duda que ellos no son hoy ni de lejos los mismos que eran antes de conocer personalmente a Jesús. Sus vidas han cambiado radicalmente. Ha habido un antes y un después, y no solamente en sus creencias o en su manera de pensar, sino en su manera de actuar, de vivir. Y el bautismo va a representar de manera visible ese cambio invisible que Dios ha hecho en sus vidas. Mira, es un cambio tan drástico que de alguna forma es como si hubieran muerto y hubieran vuelto a nacer. Por ejemplo, los que conozcáis aquí a Juan, que se bautiza hoy, ¿no? Seguro que algunos han dicho, es que este es otro Juan, es que me lo han cambiado. ¿Qué ha pasado? ¿Sabéis con qué compara la Biblia ese cambio que ha ocurrido en sus vidas? Con la muerte y la resurrección a una nueva vida. Mira, si no me crees, lee conmigo lo que dice el apóstol San Pablo en su carta a los romanos, en el capítulo 6, versículos 3 y 4. Fíjate con atención. Dice así el apóstol Pablo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo, fuimos sepultados con Él en su muerte.
a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Mira, el cambio que Dios ha hecho en sus vidas es tan maravilloso que los únicos términos que pueden describir de alguna manera ese cambio son muerte y resurrección. Y eso es precisamente lo que vamos a representar hoy a través del bautismo. Eso es el bautismo en agua. Mirad, en unos minutos sus cuerpos van a descender al agua y los vais a ver desaparecer los vais a dejar de ver por unos instantes, ¿vale? Será breve. Pero los voy literalmente a sumergir. ¿Y sabéis por qué? Porque la palabra baptizo en griego, o sea, eso es lo que significa literalmente, sumergir, no estamos inventando nada nuevo, ¿vale? Así que por unos instantes no vais a ver a estos hermanos, porque estarán bajo el agua, representando no solamente que Jesús murió por ellos, pagando el castigo que sus pecados merecían, sino que ellos también han decidido morir con él. No te asustes, ¿eh? Mirad, en ese lapsus de tiempo donde no los vais a ver, estarán de alguna manera representando el entierro, la sepultura, a esa vieja forma de vida que ellos llevaban antes, alejada de Dios. Estarán simbolizando que el antiguo Juan, la antigua Cristina, la antigua Yanine, Yoraxi, el antiguo Pablo, la antigua Yolina, han quedado atrás. Han decidido enterrar, sepultar el egoísmo de esa vida sin Dios. Quieren dejar atrás sus deseos pecaminosos, sus vicios y esa vida alejada de la obediencia a Cristo. Ahora bien, ¿significa eso que ellos van a llevar vidas perfectas? Ni mucho menos. Pero sí van a buscar avanzar hacia la meta de ser cada día más como Jesús. Por cierto, tenéis además la promesa de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el fin. ¿Significa que no van a pecar más o que no van a tener más caídas? Claro que no, van a tener caídas. Pero se arrepentirán de su pecado, se levantarán de nuevo y seguirán creciendo a la imagen de Jesús. Decía Martín Lutero, el reformador, con su característica ironía, en una ocasión, pensaba que el viejo Adán, cuando él dice el viejo Adán, se refiere a la vieja naturaleza, esa carnal inclinada al pecado que hay en todos nosotros. Pues dice, pensaba que el viejo Adán se había ahogado en las aguas del bautismo, pero descubrí que el miserable sabía nadar. Lutero pensaba que al bautizarse en el agua su naturaleza pecaminosa iba a quedar allí ahogada, pero para sorpresa suya esa vieja naturaleza sabía nadar, salía a flote todos los días y le daba guerra. También sucederá así con vosotros. Pero tenéis la paz y la seguridad de saber que vuestros pecados han sido perdonados porque Cristo con su muerte ha pagado el castigo que esos pecados merecían. Así, en el bautismo en agua, estáis representando visiblemente que os identificáis con la muerte de Cristo y con todos sus beneficios. Y cuando yo vuelva a levantar del agua y respiréis de nuevo, voy a ser más rápido que predicando, estaremos representando que de la misma manera en la que Jesús se levantó de los muertos al tercer día, resucitando, ellos también han resucitado espiritualmente a una nueva vida. Ahora tenéis al Espíritu de Dios en vosotros. Sois hechos nuevas criaturas. El pecado ya no tiene poder para doblegaros, esclavizaros. Sois libres en Cristo. Y ahora podéis andar en novedad de vida, en una nueva vida. Cristo os ha capacitado a través de su Santo Espíritu para vivir una vida de obediencia. ¿Y de qué manera os ha capacitado? Dándoos una nueva naturaleza. Antes no queríais, ni siquiera deseabais, ni pensabais someteros a Dios. Pero ahora vuestro mayor deleite está en obedecerle. Antes eso de leer la Biblia, hablar con Dios, ir a la iglesia, obedecer sus enseñanzas, eso era un fastidio, una carga, una locura, si es que acaso pensabais en esas cosas.
Pero ahora habéis resucitado a una nueva vida y amáis y deseáis todas estas cosas. Así que cuando el apóstol Pablo, en el pasaje que hemos leído antes, termina diciendo, llevad una vida nueva, ¿lo veis? Llevad una vida nueva. Él no nos está poniendo bajo el mandamiento, bajo una carga insoportable de una ordenanza. Ahora tenemos que llevar una vida nueva como cristianos, hay que obedecer a Dios. No, no. Tú dile al fuego que alumbre y alumbrará. Pero no alumbrará para cumplir órdenes, sino porque esa es su naturaleza. No lo hace por obligación, lo hace por necesidad. El fuego alumbra sí o sí, porque eso es lo natural. Pídele a un cristiano que ame a Dios, que se someta a las enseñanzas de Cristo. ¿Y qué te dirá ese cristiano si es verdadero? Amén, eso es lo que yo deseo hacer, esa es mi mayor satisfacción. Es como a mí en el día de mi boda, cuando el que me casaba me dijo, José Daniel, ahora puedes besar a la novia. Amén. Eso es lo que estaba deseando, dame más mandamientos como ese. Llevo toda mi vida queriendo hacer eso. Como cuando llevas a tus hijos a la Warner o al parque de atracciones y le das la orden, hijo, pásatelo bien. Gracias, papá, por esos mandamientos. Eso es lo que yo quiero escuchar, me encantan esos mandamientos, dame más. Debéis amar a Cristo, debéis reflejarle con vuestras vidas, debéis morir a vuestro viejo hombre y vivir para la gloria de Dios. Y el cristiano nacido de nuevo, ¿qué va a hacer? Obedecer, porque eso es lo que quiere, lo que desea hacer y lo que más satisfacción le produce. Y lo van a hacer con libertad. Porque Cristo no solamente te dice lo que hacer, te da la fuerza, te capacita, te habilita para poder hacerlo. Eso es libertad. Y Cristo os ha hecho libre. Por tanto, vivid como es digno del reino de Dios. Y hago extensible a todos los creyentes, no solamente a ellos. Vuestras vidas serán probablemente la única Biblia que muchas personas lean en esta vida. Predicad a Cristo con vuestra vida. Sed luz para un mundo que está en tinieblas, sin esperanza y alejado de Dios. Y recordad que Dios os ha dado vida eterna y vida abundante. ¿Sabéis por qué? Porque os habéis unido por la fe a Jesús, no por el bautismo. Fíjate lo que dice el apóstol San Juan en su primera epístola, capítulo 5, versículo 12. Léelo conmigo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Fíjate que no dice el que es evangélico tiene la vida, o el que es católico tiene la vida, o el ortodoxo no, o el que va a la iglesia. No se trata. El que tiene al Hijo, el que tiene a Jesús, el que está arraigado a Cristo por la fe, ese tiene la vida eterna. Y el que no, no tiene nada. Mirad, hace algunas semanas, unas hermanas de la iglesia le regalaron un ramo de flores a Emanuel y a Ofelia. Eran preciosas, las flores, hay que aclararlo todo. Y cuando íbamos de vuelta a casa, me llevaban ellos en el coche, yo iba sentado atrás, yo iba mirando las flores, eran muy bonitas, llamaban mucho la atención, muy coloridas. De hecho, Ofelia las olfateaba, las olía, ¿no? Porque desprendían un aroma todavía muy, muy bueno, ¿no? Pero de repente me vino un pensamiento. Están muertas las flores. Técnicamente, están muertas. Sí, aparentan vida, porque hay color en ellas, desprenden cierta fragancia, pero desde el momento en que se les cortó de la raíz y dejaron de recibir el agua y los nutrientes necesarios para la vida, están muertas. Y muchas personas en nuestra sociedad son como ese ramo de flores. Pueden aparentar cierta vida espiritual, con un buen comportamiento, una buena educación, asistiendo los domingos a misa o a la iglesia.
Pero si no estamos verdaderamente unidos, arraigados a Cristo por la fe, entonces no hay vida en nosotros. Puede haber religión, pero no vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y si tú estás aquí en esta mañana y no tienes a Jesús, o no tienes la seguridad de estar unido a Él por la fe, Jesús hoy te invita a ti, sí, a ti, a acercarte a Él con fe, a abrazarle con fe, a no dejar pasar ni un día más. Él no quiere condenarte por tu pecado. Todos aquí somos pecadores. Reconoce tu impotencia para salvarte a ti mismo y ven a los brazos de Cristo. Él te espera con los brazos abiertos. No tengas miedo. No importa cuán grandes hayan sido tus pecados, porque su gracia siempre triunfa sobre el pecado. Reconoce que Jesucristo ha muerto en la cruz del Calvario por tus pecados. Reconoce que Dios le levantó de entre los muertos con la resurrección para darte también a ti hoy vida. Hoy tienes la oportunidad de hacer de este Jesús también tu Señor y Salvador. Rinde tu vida por completo a Él, sabiendo que Él es fiel para perdonar todos tus pecados y darte vida y vida en abundancia. Vida como la que estos 6 hermanos celebran hoy. Amén. Señor, queremos darte las gracias por tu palabra. Y queremos darte gracias también por este tiempo del que ahora vamos a poder disfrutar de bautismo. Habla, Señor, a nuestro corazón. No queremos que este acto sea simplemente un acto de estos 6 hermanos. Ayúdanos a recordar, como veíamos en tu palabra, que todos nosotros estamos llamados a ser no solamente creyentes superficiales, sino discípulos comprometidos con la obediencia. Obra, Señor, en el corazón de aquellos que no te conocen y dales vida y vida en abundancia. Amén. Vamos a pasar a los bautismos. Si me dais 30 segundos.